Ya hace días, semanas, que muchas personas están mirando la película La Sociedad de la Nieve, que bueno, después de medio siglo vuelve sobre esta historia tan particular, tan nuestra, sobre el que han recreado varias personas, los propios protagonistas de la tragedia de los Andes. Han habido 26 libros escritos, una docena de documentales, varias películas. Y esta película de Bayona, basada en el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve, llega con una fuerza muy fuerte, muy entrañable, porque está generando muchas cosas. Y para hablar de esto, vamos a recibir ahora a Pablo Bierzi, justamente, escritor, autor del libro que inspira esta película, coproductor de la película, compañero de colegio de los sobrevivientes. Vamos a estar también conversando con uno de los protagonistas de la película, Enzo Bogrinčić, que es quien interpreta a Numa Turcati, uno de los chicos que fue y que no volvió, y que de alguna manera marca justamente esta gran diferencia en la forma de contar, de evocar esta historia. Le damos la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Malena? Un gusto estar hablando con las radios públicas en Uruguay y contigo en particular, Malena. Igualmente, y muchas gracias porque, sé que son días complicados, ¿no? Hay mucha movida, mucha prensa internacional buscándolos a todos ustedes, porque, es una película que está en el foco de atención. Me imagino que, que son días complicados. ¿Dónde estás tú ahora? Sí, estoy en este momento en Punta del Este. Sí, son complicados porque está número 1 en Netflix, entonces y hay mucha gente que no conoce. Nosotros los uruguayos nos criamos con esto, máxime los veteranos, como tú decías, y ni que hablar los tipos que somos coetáneos y compañeros de la escuela y del liceo, de todos estos chiquitines en aquel momento, pero en el mundo no sucede así. Entonces estoy recibiendo llamadas de todo tipo. Hemos viajado mucho con Enzo, divino que esté Enzo acá en el programa. Hemos viajado muchísimo, pero y no le puedes decir que no a las llamadas más extrañas de cualquier país. En mi inglés, que no es demasiado pulcro, pero más o menos lo resolvemos. Y Bayona estaba en Los Ángeles, ahora creo que no sé, está viajando hablo casi todos los días con él para ver cómo hay infinitas cosas que van surgiendo y que hay que explicar mejor, que quieren saber. No sé, ayer me pedía que explicara para las personas, los periodistas que necesitan entender por qué había tantos cigarrillos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, ¿por qué hay tantos? Eso es interesante. Tuve que hacer un tuit para que él lo tenga para los periodistas, porque hay dos razones que no se pueden explicar en una película de 2 horas 24, o sea, pero que para quienes estábamos en aquella época lo entendemos perfectamente. En Chile, que era Chile, la experiencia esa del socialismo democrático de Salvador Allende, muy interesante, había terrible desabastecimiento, ¿no? Recordá que estamos en octubre de 72 y el golpe de Estado en Chile fue un poco posterior que Uruguay, en septiembre de 73, o sea, estaba en una situación muy ríspida, la huelga de los camioneros, que eran los camioneros contra el gobierno de Allende, lo que había producido un terrible desabastecimiento. Y coincidentemente entre los pasajeros del avión habían 2 accionistas de Aval Hermanos, que era una tabacalera uruguaya, que ahora ya no existe más, que era Javier Metol Aval y Francisco Pancho Aval. Entonces la casualidad hizo que llevaran una maleta con cigarrillos para ellos y para agasajar a los chilenos con quien se iban a encontrar. Digo, esto es una minucia, pero te digo los detalles que van surgiendo, y a los periodistas o a los votantes de la Academia de Hollywood, que son los que más nos interesan, si te preguntan, tú tenés que tener respuestas de la realidad. Como tú dijiste al comienzo, creo, en esta película nos apoyaron y nos están apoyando. Hablaba hace 1 minuto con Nando Parrado, literalmente 1 minuto, le cortamos porque me ibas a llamar tú. O sea, ellos han apoyado desde el primer momento, desde el 2016, en rigor desde 2011, cuando nos manda el mail de Bayona, mayo de 2011 nos manda a mí, yo lo comparto con los sobrevivientes, y nos han apoyado también la familia de los que murieron, sin haber leído una que es una cosa bastante extraña,
¿por qué esa confianza? A mí me conocían, pero a J. Bayona, a Brena Tienza y a Sandra Hermida, que son sus productoras y hacen ese trío increíble de Orfanato, de la primera película de él. ¿Por qué hubo tanta confianza? Para mí es algo medio misterioso, y bueno, ellos se daban cuenta que nosotros teníamos la consigna de que arrancamos a trabajar efectivamente en la adaptación de la historia del 2016, por eso que yo figuro como productor asociado. Yo trabajé en los primeros años en el guión, en lo que se llama Tratamiento, que es un guión en prosa, y bueno, yo creo que ellos, que los sobrevivientes y los familiares, confiaron porque a mí me conocían, pero vino Bayona a Uruguay y con Brena Tienza y Sandra Hermida, y se produjo una suerte de algo que en verdad no tiene explicaciones en palabras. Es como que vieron honestidad, talento, sabiduría y bondad. Yo agrego eso, porque eso, repito, no leyeron nunca una línea, hasta que la vieron la película el 1 de septiembre de este año, del 2023, ahora hace un par de meses que la vimos todos juntos, 360 personas en el cine Movie. Debe haber sido eso algo muy, muy impactante, ¿no? Lo más conmovedor, de todos. Lo más conmovedor, y te agrego, Malena, que a raíz de eso, eso fue iniciativa de Netflix. A Netflix se le ocurre, porque Netflix es súper profesional, pero también súper gentil, súper humano. Dice, pero a ver, cuando les contamos todo lo que pasó ese día, el abrazo ese, en muchos casos muy postergado, y dijeron, pero esto que pasó es universal, esa cosa de cerrar heridas que estaban en carne viva por una obra artística, vamos a llamar, o que busca lo artístico, es universal y bastante inédito. Y entonces Netflix plantea ahí, si juntamos sobrevivientes y familiares y los entrevistamos y hacemos piezas juntas, lo puedo contar porque salió la primera pieza hace un día y medio, que ya tiene, no sé, más de 1 millón de visualizaciones. ¿Y eso se va a poder ver en Netflix también en forma de cortos? No, en este momento yo al menos las estoy viendo porque me las manda J. Bayona a mí, y yo las estoy viendo en el tweet de J. Bayona, que es Film Bayona, @FilmBayona, o en el mío, lo pongo en el mío, que es @PFV. Yo lo estoy poniendo en el tweet, y es una pieza de unos 4 minutos, o sea, hay una introducción que J explica por qué hicimos esas entrevistas, pero es como, lo interesante, Marina, esto es como que hay una post-película, o sea, realmente es una carrera de postas que no termina, y la post-película es la reacción. Fíjate cómo esto no termina más, porque estamos hablando de vida, muerte, estamos hablando de los dilemas de la condición humana, o sea, estamos hablando de algo que es universal y eterno. Entonces, fíjate, si será la historia que no termina, que después de la película hicimos estas 16 entrevistas, que fueron prácticamente 16 horas, que las hice la mitad las hice con Bayona, las hacía yo las entrevistas, pero J estaba dirigiendo atrás mío. Las últimas las hice solo yo porque estaba en un avión, me daba indicaciones desde un avión, literal, cuando tenía... Esto es una locura, esto fue hace 2 meses. Y estas piezas, como te digo, es una preciosura. Las pueden ver, la primera ya te digo, está desde mi Twitter y el tweet de Bayona, @FilmBayona, y es una preciosura porque son entrevistas, o sea, ¿qué puede producir para el bien de la humanidad, por llamarle algo así, o para el bien de una obra con pretensiones artísticas como es una película o un libro? ¿Qué puede producir? Bueno, ahí lo tenés. Ahí tenés las reacciones, donde juntamos sobrevivientes con familiares que en algunos casos nunca se habían juntado, en algunos casos sí, y reflexionan sobre la película y sobre lo que les produjo la película. O sea, uno, ¿para qué hace estas obras creativas? ¿Para qué hace un libro o la película? Puede ser entretenimiento, pero puede ser algo más, puede ser una búsqueda un poco más profunda. Bueno, en este caso claramente es una búsqueda un poco más ambiciosa porque repito, es una historia de vida y muerte, donde hay vivos porque hay muertos, una cosa rarísima e irrepetible. Hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Si no hubiera muertos no hay vida. Eso es irrepetible, eso no ser repetido. ¿En qué circunstancia histórica viviste eso? No, acá, esto ocurrió en el 72 en los años. Sí, claro, están vivos gracias
Aquí hay muertos. Ayer Exactamente. tuve la oportunidad de hablar con una hermana de uno de los chicos que murió al principio, al Sí, principio de todo, y me decía justamente esto, el agradecimiento al tratamiento sumamente cuidadoso desde todo, o sea, que realmente ha hecho un movimiento de sanación muy grande, o sea, me lo decía así como muy agradecida de cómo se ha manejado todo con ese cuidado, con esa consideración, ¿no? Darle voz. Porque bueno, también si nos vamos para atrás en el tiempo, de alguna manera tu libro surge a raíz de una inquietud de los propios sobrevivientes, ¿no? De que no estaban muy conformes como se venía exactamente. contando, cómo eran las versiones que había. Es así, y aprovechan un poco también, aprovechan en el buen sentido la cercanía, o sea que yo era parte de la infancia y adolescencia, que nos moldeamos juntos, con ellos y con los que murieron. Ayer estaba hablando yo con la hermana de un muerto, que era de un chico que murió, que era compañero mío, era muy amigo mío. Ayer estaba hablando con ella, o sea, y esta chica que tú hablaste, esa persona que hablaste, es hermana de un chico que te hablaba del respeto. Y lo que pasa es que nosotros desde que empezamos a trabajar los teníamos, eso lo conté yo cuando presentamos la película a todos, habló Bayón, habló Belén Atienza y hablé yo un minuto, y lo único que dije es que yo daba fe, porque ellos no estaban en España, ni en Sierra Nevada, ni en los Andes, yo estuve en el rodaje, yo estaba, tampoco estuvieron en todos estos años que de la tribulación y el trabajo que nos dio, porque ahí me pongo en primera persona del plural, que nos dio encontrar que una financiación de una película grande en español. Rompimos un prejuicio, Malena, Sí, eso para mí fue muy único. lindo, escucharlos en español. Fue como lo primero que sentí al empezar a ver la película fue, ay, qué maravilla, ¿no? Que esta Claro, historia se ahora no cuenta en sabes español. el trabajo que dio que una producción, fue Netflix, acá hay que sacarle todo, hay que ponerle el sombrero, es de Netflix, la audacia o el riesgo y el compromiso es Netflix, o sea, no lo lográbamos, había, no sé, participé en muchas de las reuniones con los otros productores que eran los principales de Europa y nos ponían siempre eso, mira, la frase te la digo tal cual porque la escuchaba, por encima de determinado monto. Yo no entiendo mucho de presupuesto porque no es mi área, ¿no? Yo soy productor asociado en lo creativo, no en lo administrativo, vamos a decir. Por encima de tal presupuesto, en español es un suicidio. Y yo les argumentaba, pero a ver, digo, yo no entiendo nada de producciones de cine en grandes escala, ni idea. Pero yo digo, no, lo que importa no es la historia y no es la lengua, es una pregunta que parece de un niño, que la vengo haciendo desde el 2016 en las reuniones donde yo participaba, con Bayona, con Belén, Atienza y con Sandra Hermida. La pregunta mía era, ¿por qué el problema es el español sino cuando debería ser el problema, creo yo, la calidad de la historia, la calidad del realizador, la calidad del guión, la calidad de... Bueno, pues no lo era la lengua. Y al final estamos empecinados, acá es como los uruguayos, viste, que no claudican y que son, bueno, ahí usamos la misma fortaleza que tenían los sobrevivientes y que tenemos, creo que los uruguayos, en no claudicar, y con esa determinación seguimos y no íbamos a claudicar, o sea, si se hacía en otra lengua, no se hacía, o sea, no había película. A mí no me interesaba, no le interesaba a los sobrevivientes y fundamentalmente no le interesaba a Bayona, a J. Bayona, ni le interesaba a Belén, ni a Atienza, ni a Sandra Hermida. O sea, se hacía en español de esta manera, con los 45, tomando en cuenta los 45, porque como dijimos al principio, hay 16 vivos porque hay 29 muertos, o se hacía de esa manera o no se hacía. Y la otra condición que ponía J. Bayona era que no tener actores muy reconocidos, porque eso le quitaría la coralidad. Si tú pones a un actor, no sé, un chiquilín, Tom Holland, te pongo un ejemplo porque es amigo de Bayona, que trabajó en el Imposible. Si vos pones un actor muy conocido, él opacaría la coralidad. Y acá era muy importante la coralidad, al punto que uno del que narra la película es un chico que no volvió. Sí, eso cómo es que llegan a esa versión, digamos. ¿Trabajaste también en ese guión? Sí, sí, totalmente. Todos los primeros tratamientos, incluso J lo cuenta como una humorada, ¿no? Que todos los primeros tratamientos los hacía yo con otra persona, los primeros guiones, y después todo eso él lo destruye y él crea sobre la destrucción. Y él lo dice públicamente, lo decía ahora en Londres, creo que no sé si no estaba Enzo ese día. Y yo le dije, pero es que para mí era un honor que me tiraran los materiales a la basura, porque yo sabía que eso son documentos mártires que ayudan, un honor que fuera a la basura.
Y en un momento nos dimos cuenta, y yo me di cuenta especialmente, que yo cuidaba, es inconsciente esto, Malena, pero vos me vas a entender, que yo en el fondo cuidaba más a los personajes, a mis amigos muertos y vivos, que a la película. Pero parece mentira esto, pero inconscientemente yo les quería que todos tuvieran su momento, pero eso no es una película, eso es casi un homenaje, ¿entendés? Yo me olvidaba. No, claro, es que ahí empiezan a pasar otras cosas. Está el hecho artístico y está ese hecho que está en otro plano, sí, que es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte. Una dinámica ahí de, bueno, de cosas que se empiezan a mover y a... Exacto. Entonces Bayona y Belén y San dijeron, ponete atrás, quédate, la figura esa que es, quédate atrás, pero que deja que otros, y ahí fue Jota que llevó la batuta, que otros priorizaran la historia por encima de las personas, ¿entendés? Pero respetándole, y mi rol ahí era que las personas siempre estuvieran en la como tú dijiste, con la dignidad que merecen. Además yo los conocía, y eran chicos dignos, y que se tornaron mucho más dignos en la montaña. Esa frase que a mí me encanta repetir, que es uno sobreviviente, de quien soy íntimo amigo, Daniel Fernández, que dice, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entonces yo tenía que hacer honor a eso que yo sé que es verdad. O sea, ahí no me mienten, ninguno me está mintiendo, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Y eso era mi consigna, defender que eso sí se respetara. Pero y que J. Bayona y todo ese equipo de 800 personas que trabajamos en esta película, que la historia es una película, que tuviera una pretensión artística, que tuviera que llegara a todo el planeta como imaginamos que iba a ocurrir, y está ocurriendo. O sea, estamos en número 1 en Netflix hace 4 días, 5 días, no sé, sí, impresionante. Una demencia. Y esto de llegar a la verdad también, porque después de tantos años mismo los propios sobrevivientes dando charlas, conferencias, que en muchos casos, bueno, he leído alguna entrevista donde Bayona cuenta que había anécdotas que decían, no, pero eso no era así, alguien lo fabuló un poco en las charlas, ¿no? Como que se fue como un colador sacando mucha cosa, ¿no? Y llegando como más a un núcleo más duro y más verdadero. A la verdad. Nosotros buscamos siempre, J dice una frase que la dice siempre, desde el 2016, dice, nosotros tenemos que tener todos los elementos de la realidad, o sea, no que los recuerdos se te trastoquen, porque pasaron muchos años, tú puedes haber pensado que ocurrió de una manera y no fue exactamente así, pero como teníamos al principio 16 vivo, después 15 cuando murió Javier Metoli, después 14 cuando murió Coche, pero Coche participó en todo, como teníamos a ellos y a los familiares de los muertos que nos asesoraban, nosotros llegábamos al consenso. O sea, si había una duda, una situación que había dos versiones que no eran compatibles, hacíamos un peine, hablamos con todos y llegamos y entonces le comentamos a esos dos, por ejemplo, mira, el consenso es que lo que pasó es esto es lo más verosímil. Perfecto, y así fue todo, siempre buscando el realismo para llegar a la verdad, porque si vos llegás a la verdad es la esencia, y si llegas a la esencia, porque la película son 2 horas 24, no son 72 días, si estás con la esencia, eso es universal, sí. Eso le toca el corazón y la mente a una persona de Corea, una persona de Alemania, o a un hispanoparlante. Totalmente. Es impresionante esto, bueno, de la sociedad, ¿no? De cómo se organizan, que bueno, que es algo que se ha hablado mucho mismo en las conferencias y todo, pero no es menor. Si uno piensa en, yo que sé, pienso en El Señor de las Moscas, supongo que lo leíste. Sí, claro que lo leí. Que es un libro espeluznante. Espeluznante, es lo contrario, exactamente. Uh-huh. Y que puede pasar, o sea, uno está frente a una situación y después está, bueno, el cómo encarás, ¿no? ¿Qué opciones tomás? Y acá, bueno, hubo un montón de opciones y una unidad y algo muy destacable. Malena, yo aprovecho que citás El Señor de las Moscas, que poca gente la cita. Eso es una ficción, y esto es la realidad, esto es no ficción. O sea, lo que yo argumento es así, que me parece que es una cuestión para tomarla en cuenta. Los seres humanos, y particularmente en el siglo XX, el siglo de las grandes matanzas, 2 guerras mundiales, nunca hubo un siglo con tanta violencia en la historia del hombre, al menos registrado. En ese mismo siglo tenemos este antídoto, esta pequeña historia, pues son 45 personas, que te muestran lo contrario. O sea, nosotros, basándonos, supongo que en las grandes matanzas del siglo XX, cuando escribimos una ficción apocalíptica, como El Señor de las Moscas, especulamos desde un escritorio, desde un sofá, que el hombre se convertirá
como dice Thomas Hobbes, el hombre se convertirá en el lobo del hombre, que lo que surge cuando todo está perdido, cuando estás en la peor situación imaginaria, con las mayores adversidades y penurias, lo que surge es la bestia humana. Todos piensan eso cuando hacen una ficción apocalíptica. No obstante, acá en esta historia de uruguayos caídos en el medio de los Andes, en el peor lugar imaginable, en el más inhóspito, donde no hay lugar para la vida, lo que surge es lo contrario. Es la compasión, la misericordia, la generosidad extrema del pacto de entrega mutua, es decir, eso que para mí es el ejemplo de generosidad más claro que conozco en la historia del hombre. O sea, a mí me divierte, me gusta leer libros de historia o de filosofía. Yo no veo un caso donde yo diga y lo deje por escrito, como es en el caso de que la carta de Gustavo Comunico está escrita, un chico que muere, que yo, si llegaba el caso, yo muero, tú puedes usarme. Esto mucho antes del concepto de donación de órganos, ¿no? Año 72 no existía el concepto. Tú puedes tomar mi cuerpo para seguir con la antorcha de la vida, atravesar la cordillera y llegar a mi casa y contar qué pasó. Es una suerte de seguir en representación mía, donde la vida y la muerte parece que están juntas, tan juntas que, no sé, yo me acuerdo que la mamá de Coco Nicolich, cuando presentamos el libro en el año 2009, en enero, el libro salió en 2008, en 2009 lo presentamos en el Conrad acá, estaban todos los oyentes y estaba Raquel Arocena Nicolich en el público, y ella pidió la palabra después que presentamos el libro. Me acuerdo que el moderador era Vilar, Fernando Vilar, y dijo, yo perdí un hijo, pero ahora tengo 16, porque estaban los 16 ahí arriba. O sea, ese grado de generosidad, ¿dónde lo ves? Y eso no es inspirador para el hombre, para la condición humana, para el ser humano de hoy. Yo creo que ahí está la explicación de lo de Netflix, de por qué es número uno en todo el mundo, en las diferentes culturas. Porque hay que analizar también lo que está pasando ahora, o sea, el post-película, como esas entrevistas que te comenté al principio. El post-película es por qué los seres humanos de todo el planeta están mirando esta historia. Y porque hay algo que está escondido y hay como un hambre de sentido, que aquí estamos buscando respuestas, porque esto no hay nada concluyente. Les estamos entregando la antorcha al telespectador. Acá no es nada concluyente, nosotros no sabemos más que el otro, pero tomamos la antorcha este periodo, desde el 2011 hasta hoy. Yo había tomado con el libro, antes le había tomado otros libros, antes le había tomado otras películas, y primero de todo, la antorcha la encendieron ellos en los Andes en el 72, en esa experiencia de generosidad extrema y de resiliencia y de bueno, lo que decía hoy, compasión y misericordia, cuando estás en la peor situación imaginable. O sea, lo contrario del Señor de las Moscas. Sí, sí, totalmente. Bueno, hablamos esto de esta unión, esta sanación, sobre todo unión de los familiares, los que no volvieron, porque antes no estaban muy unidos, ¿no? Estaban bastante unos por un lado, otros por otro, y esto como logró reunirlos. Y también... perdóname, sí. No en todos los casos, en algunos casos, como los Nicolas, siempre estuvieron juntos. No, fue diverso. Como los Nicolas son los hijos del matrimonio que falleció. Exactamente, Francisco Nicolas y Esther Horta Nicolas. O sea, como todo en la vida, hay diferentes maneras. Pero seguí tú, por favor. Quiero decirte, no es uniforme. No, claro. Cada uno reaccionó. Pero de hecho hubo varias acciones, por ejemplo, la fundación de la Biblioteca de Nuestros Hijos, exacto, que fue toda una acción muy importante, ¿no? Para mantener viva la memoria, para hacer algo con todo ese dolor, por volcarlo a una acción solidaria. Exactamente, sí, para ayudar a otros niños, a otros jovencitos, que no tenían oportunidades, para darles oportunidades. O sea, una obra encomiable como ninguna. Sí, bueno, seguí, por favor. Sí, no, te iba a preguntar esta otra cara, ¿no? De la sanación de ellos, con esa sensación, porque claro, ellos dudaron mucho en un momento, después, se ha hablado de que hubo como procesos como de disociación, como de negación o ¿no? Pero de reencontrarse con ese dolor, con esa decisión que les pesó y que les permitió seguir viviendo, esa sanación, ¿no? De esa decisión que en el momento les costó y hubo que seguir para adelante, pero tantos años después, eso siguió de alguna manera ahí, ¿no? Y como con esta película hay una conexión, como un agradecimiento, como un mirar esa herida y trascenderla, ¿no? Es exacto, Marina, y eso es lo que te contaba, lo que Netflix advierte,
en esa exhibición que hicimos el 1 de septiembre acá en Uruguay con todas las familias, 360 personas, y que esa sanación que tú le estás llamando, que para la palabra es perfecta, advierte, Netflix dice, pero esto es universal, esto le sucede más o menos a todas las personas del mundo. Todas las personas del mundo tienen puertas más o menos bloqueadas y es bueno que las vayan abriendo, que se atrevan a abrirlas y ahí surge eso de la empatía. Lo que logra la película es poner en un pie de igualdad a todos, porque todos, el que es una película, como dicen, inmersiva, que te sumergís, y eso lo intentamos desde el primer momento, digo, cuando hablé con Enzo, intentamos que los actores estuvieran viviendo algo parecido a aquel infierno, algo parecido a aquel infierno. Ayudó que estábamos en la montaña, muertos de frío, ellos estaban famélicos porque fue cronológico y estaban adelgazando. Ayudó a mi juicio que estamos en plena pandemia del COVID, o sea, que ese infierno se trasladara a la película y que los espectadores, y en este caso los familiares y los sobrevivientes, vieran el nivel de penuria que todos vivieron, y con ese nivel de penuria, con ese infierno, se puedan poner en los zapatos del otro y sentir empatía. Y al sentir empatía entienden que mi hijo o mi hermano hubiera hecho lo mismo. Eso es, creo que el misterio que logra la película. Sí. Le agrego a eso el paso del tiempo. Y eso es lo que nosotros intentamos, por eso que te dije desde el comienzo, que intentamos todos que estuvieran en un pie de igualdad, aunque por supuesto hay situaciones absolutamente épicas, como es la expedición que empieza con Vicentín, Roberto Canessa y Nando Parrado, y termina con Nando Parrado y Roberto Canessa. Hay situaciones totalmente épicas, motivadas por coyunturas únicas, como es el caso de Nando, que tenía la mamá y la hermana muertas en el fuselaje. Pero que sí, yo recuerdo, hay una parte que me llamó la atención que no estuviera en la película, y no sé, que cuando Nando Parrado carga a Canessa, ¿no? En un momento. No lo carga. ¿No lo llega a cargar? Eso también es como un mito. No es un mito. Canessa está extenuado. Eso yo hice un libro después, ¿te acordás? No sé si sabes, sí. Que se titula Tenía que sobrevivir con Canessa. Sí. Nos llevó 10 años de charlas es un libro, y tengo todos los de la minucia con Roberto, somos muy amigos desde siempre. Y Roberto lo que cuenta es que al 10º día él no podía caminar más, o sea, le vino se descompuso en la película, comienza a vomitar, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no podía caminar más, estaba como si fuera, no sé, un tetrapléjico, no podía más. Y justo en ese momento, porque todo es medio milimétrico, aparece el arriba, pero no lo llega a cargar, no lo lleva a cargar. Sí, no, es impresionante. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Enzo, pero no sé, no está siendo posible, vamos a seguir intentándolo. Voy a aprovechar para preguntarte algo de Enzo, de bueno, toda esta coyuntura, ¿no? De actores uruguayos y argentinos también, es algo, bueno, maravilloso que se dé. El caso de Enzo, que es, bueno, un actor más bien de teatro, él ha trabajado, bueno, egresado de la EMAD, trabajó algo con Sergio Blanco, con varias personas, con algunas películas también ha estado, papeles menores, ¿no? Acá películas uruguayas. Fue al Liceo Jubilar, ¿no? ¿Tenía ahí como un vínculo sí. con algo más religioso? O... Preguntáselo a él. Yo lo que te digo de eso es una persona absolutamente maravillosa, de talento, de responsabilidad, de compromiso. Es una persona un fuera de serie, lo adoro, pero toda la parte de la vida de él, por favor, pregúntaselo a él, que no. Yo te digo, yo lo conocí a él en el casting y lo conocí en el rodaje, en los 2 meses de ensayo en Barcelona, y en el rodaje en la montaña, y en el rodaje en Uruguay. En Uruguay no, perdón, porque él murió en la montaña, o sea, el personaje sí. O sea, y viajé con él ahora bastante, y lo conozco en diferentes circunstancias, y es una persona sobresaliente en todos los sentidos, como actor, como ser humano, como talento, es un fuera de serie. Y bueno, yo también creo que la sabiduría del casting, que ahí fue Bayona, con los coaches, con María Laura Berch, éramos 800 personas trabajando, ¿no? En la montaña éramos 320, o sea que la elección final recayó en manos de Bayona. Como lo vio, me parece mágico. Me acuerdo que cuando eso lo cuenta Enzo, preguntárselo a él, pero fueron 7 meses de casting, o sea, elegir este personaje era muy complicado,
yo lo acompañaba a Bayona desde atrás, me hacía preguntas y eso no quiero decir, pero lo que yo opinaba de los finalistas, vamos a decir, porque el personaje de Numa es un personaje que yo no lo conocía, así como conocía la inmensa mayoría, porque incluso los que no iban en mi colegio, como Cochi Inciarte o Pancho Delgado, los conocían porque eran amigos de una hermana mayor, o sea, la casualidad del Uruguay pequeño y equilibrado, como siempre digo a Bayona, en un país muy igualitario, donde no hay distancias entre los seres humanos, muy equilibrado, yo siempre uso esa palabra, pero a Numa en verdad no lo conocía a través de los sobrevivientes, y después cuando J decide que lo narre Numa, bueno, ahí hablo con la familia para ver si estaban de acuerdo, o sea, esto fue hace muchos años, y bueno, ahí me encuentro con la familia, yo conocía a un hermano, pero no tenía amistad, porque era un poquito mayor y no era de mi colegio, o sea, un tema, y tampoco era del barrio donde yo me crié, que era Carrasco, yo soy del barrio del Prado, y me encuentro con una familia maravillosa, y Enzo encaja en ese rol tan complejo y de tanta sabiduría como era Numa. Insisto, a Numa lo conozco porque todos los sobrevivientes hablan de que había un personaje ahí que era de una generosidad. Justo ahora estaba leyendo una cosa que yo puse en el libro de la Sociedad de la Nieve, que son los testimonios de los sobrevivientes. O sea, yo no pongo, los sobrevivientes, yo tengo cientos de horas, no solo lo que ellos le pidieron que me compartiera un documentalista muy bueno, Gonzalo Arijón, que los entrevistaba, sino lo que yo les hacía desde la cercanía. Yo tenía la ventaja de que los conocía desde niños. Entonces me iba a las casas y con todo ese material hago los testimonios de ellos. Y no es exactamente lo que ellos dicen, sino pero sí es la idea, porque a cada uno después le entrego su testimonio a ver si está reflejando verdaderamente. Y ahora de mañana estaba leyendo lo que dice Gustavo Cervino, pero todos dicen lo mismo. O lo que había dicho Hernando Parrado en su libro, que se publicó antes de la Sociedad de Nieve, que se publicó en el 2006, y a Numa lo ponen por los cuernos de la luna. O sea, ¿por qué hay tanto consenso en Numa a quien lo conocieron en el avión? En Numa solo tenía un amigo en el avión, que era Pancho Delgado. El otro amigo se murió en el accidente de la Gustavo Extremar, que sí era amigo de nuestro colegio y jugador de rugby, porque Numa era jugador de fútbol, muy futbolero. Entonces, es también bastante, como la palabra es mágica, eso es mala la palabra, pero es sorprendente cómo se llega el J dice, la persona es esta porque es el último que muere, es el que da todo, es como una nueva forma del heroísmo, el dar todo y no tener la recompensa, entregar todo por el otro y no tener la recompensa, no llegar a la orilla. Es una nueva forma de heroísmo, el que entrega todo y no tiene nombre, por llamar de una manera. No, y cómo permanece, ¿no? Y cómo permanece, claro, y permanece en la memoria de los sobrevivientes, y después cuando hicimos la investigación, que la hicimos junto con J en Uruguay, y yo particularmente, yo vivo acá, hablamos con los compañeros de la infancia, con los compañeros del liceo, de la primaria, de la facultad, del fútbol, de la familia, por supuesto, hicimos toda la investigación para que la personalidad que vieran en la pantalla, todos me dijeran, ese es Numa. Y bueno, y fue así, porque cuando hace las cosas con mucha, tú dijiste al principio, muy ponderado, muy justo. No, y se ve que con mucha escucha también, una escucha de, muy buena la palabra, con mucha escucha. Hubo muchísima escucha. Mira, las horas que tenemos grabadas de personas, amigos, porque el chico Numa murió a los 25, cumplió 25 en la montaña, o sea, vivió pocos años. La cantidad de horas de escucha que tenemos hablándonos de Numa es increíble. No, eso es muy emocionante, digo, decir cómo las personas, o sea, cómo se deja huella, ¿no? Está muy bueno, me encantó la palabra. Lo que hubo en esta película es escucha. Escuchábamos a los sobrevivientes todos los días, cuando estábamos rodando, escuchábamos a los familiares todos los días. No sé, estábamos rodando escenas con Rafael Vasco Chavarra, y yo llamaba a las hermanas, y estando en la montaña, y después lo ponía en altavoz para que lo escuchara J, para que lo escuchara los técnicos que iban a hacer la escena, los que iban a iluminar, o sea, es tan coral esta obra, Malena, tan coral como yo creo que es difícil encontrar una coralidad y un compromiso de todos los oyentes y los familiares que nos apoyaban, que estaban a disposición. Yo los llamaba a cualquier hora
estamos con 5 horas de diferencia entre España y Jota, que es un obsesivo igual que yo, y lo digo con nuestro Leonardo da Vinci. Él me llamaba, no sé, a la 1 de la mañana y dice, Pablo, averiguame esto, que quiero saber todo lo que opinan sobre tal. Pero mirá que son las 5 de la mañana de Uruguay, tu problema, o sea, yo los llamaba y si no me atendían, me llamaban a los 10 minutos, cuando se levantaban a las 6 de la mañana, ¿entendés? Porque Ay, había qué que rodar al bárbaro. día siguiente, o sea, no era capricho, es que el guión se fue construyendo sobre el pucho, ya había un guión, vamos a decir, mártir, que se fue reconstruyendo sobre el pucho. Todas las noches se estaba preparando lo que se iba a rodar al día siguiente, en ese ambiente de infierno en escala que te conté al principio, Claro, frío, COVID, las ventiscas, la amenaza de que teníamos que evacuar uno de los sets porque era efímero, es una construcción gigantesca en una parte a los 2.000 metros de altura en un estacionamiento. Si el viento superaba determinada velocidad había que evacuar y lo claro. hicimos, nos pasó una vez. O sea, esa cosa que yo a veces cuando veía el viento que todo temblaba, yo miraba, ahí estaba en una pantalla la velocidad del viento y yo dije, nos estamos... Y la orden era que si había que evacuar no tenés que llevarte ni la mochila. La mochila tenía mis apuntes, tenía mi computadora, tenía todo, ¿viste? No había que Sí. evacuar. Entonces, todo eso te daba una especie de perentoriedad, como que la vida está en un hilo, pendiendo de un hilo, que nos aproximó a lo de los Andes. Yo creo que eso ayudó muchísimo